Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, 1 hora menos, en las Islas Canarias, aquí realizamos en directo en Radio María España. Con la voz, como podéis ver, desgastada de la Semana Santa. Recuerdo la anécdota de que cuando yo llegué a esta diócesis, pues enseguida fue la celebración de la Cuaresma y Semana Santa, y entonces, claro, pues el esfuerzo que hacen los sacerdotes en la Semana Santa es tremendo, ¿no? Aparte de celebrar los oficios, acompañar la devoción popular, confesar a gran cantidad de fieles, predicaciones hasta altas horas de la madrugada, a veces en las calles. Bueno, entonces recuerdo que un sacerdote me dice, no, señor obispo, Jesucristo ha resucitado y nosotros estamos muertos, me dijo, y me acuerdo de esa anécdota. Y bueno, y ahora cuando uno termina la Semana Santa, que se queda como laminado, pues me acuerdo de esa expresión, ¿no? Dicha con tono de humor: Jesucristo ha resucitado y nosotros estamos muertos, que quiere decir que nos hemos exprimido, que nos hemos entregado, pero que es una alegría, ¿sabéis? Es una alegría poderlo dar todo. Por lo tanto, permitidme que comience diciendo: feliz Pascua de Resurrección. Felicidades, porque la victoria de Cristo es nuestra victoria. Él nos la ha regalado, nos la ha entregado para nosotros. Y quiero comenzar el programa pues con una salutación así pascual muy especial, ¿no? Porque resulta que ayer, desde la cápsula Orión, desde esa Operación Artemis, ¿no? Que allí hay 4 astronautas que van camino de la Luna. Bueno, pues también se envió un mensaje, la CBS News, en un momento de diálogo que tuvo con ellos, les preguntó: ¿tenéis algún mensaje que os gustaría compartir desde el espacio en este domingo de Pascua? Y el que respondió fue el piloto de la expedición, que se llama Victor Glover, y entonces él dijo estas palabras: tan lejos de la Tierra, contemplando la belleza de la creación, cuando leo la Biblia y veo todas las cosas maravillosas que se hicieron por nosotros, pienso que estamos en una nave espacial llamada Tierra. La Tierra es una nave espacial creada por Dios para que vivamos en el universo, en el cosmos. En medio de tanto vacío, navegamos en el universo. La Tierra es como un oasis de vida, un lugar precioso, hermoso, donde juntos podemos existir. Quizás la distancia a la que estamos en este momento hace que la opinión pública piense que nosotros, los astronautas, somos los especiales. Pero en realidad estamos a la misma distancia de ustedes que ustedes de nosotros. Ustedes son los especiales. No importa, añade, de dónde seas, ni cómo te veas, todos somos un solo pueblo. Ya sea que celebres la Pascua o no, ya sea que creas en Dios o no. Esto es una oportunidad para recordar dónde estamos, quiénes somos, que somos lo mismo y tenemos que salir adelante juntos.
Bueno, estas fue sus palabras, ¿no? Obviamente aquí hay unas palabras que yo, eso de que no importa que creas en Dios o no, que celebres la Pascua o no, me parece que es hacer pues un sometimiento al relativismo de lo políticamente correcto, ¿no? Es obvio, pero me quedo con esa visión de decir, mira, te das cuenta de que somos, o sea, que somos una nave, la Tierra es una nave, y todos estamos viajando por ella, por el universo. Por cierto, la Tierra está navegando a una velocidad increíble por el universo. ¿Tú te imaginas que esos 4 astronautas que están en la cápsula Orión se pongan a pelearse entre ellos? ¿Qué desastre sería eso? Bueno, pues eso es exactamente lo que está pasando en la Tierra. Somos una nave espacial que navega por el universo y nos ponemos a pelearnos entre nosotros. Pero bueno, será posible. Una nave que navega por el universo cuyos ocupantes se pelean entre ellos está perdida, está conducida a la destrucción. Bueno, por lo tanto, desde su saludo pascual, interesante, es como decir, mira, aquí tenemos que navegar todos juntos, ¿eh? O navegamos todos juntos, o esto va a hacer pum, va a hacer pum. Por lo tanto, ¿no? Mensaje de Pascua, la verdad es que la belleza de la creación vista desde el espacio nos recuerda que somos algo absolutamente especial en la creación. El hombre es imagen y semejanza de Dios y por lo tanto brilla frente al resto de la creación de una manera muy especial, y es una llamada a nuestra responsabilidad, a ser uno, cor unum et anima una, solo que sin Jesucristo, sin conocer a Dios Padre, eso no va a ser posible. Porque la dignidad, nuestra fraternidad, únicamente se descubre a la luz del Padre revelador, del Padre que revela la providencia creadora que ha tenido hacia todo el mundo, y la revela en Jesucristo. Feliz Pascua de Resurrección. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube, en el canal En Ti Confío. Allí también se cuelgan los programas de Sexto Continente, allí está también el podcast, también está en iVoox, Spotify, Amazon Music, y también están a vuestra disposición en la página web multimedia www.enticonfio.org. Bueno, Pascua en tiempos de guerra. La esperanza no ha muerto. Este es el título de la carta o mensaje pascual que un servidor ha querido escribir con motivo de la Pascua de Resurrección. Y voy a leer brevemente. Ayer se publicó aquí en algunos periódicos locales de Alicante este artículo, que ahora os voy a compartir, y voy a hacer de él el tema primero de este programa. ¿De acuerdo? Todo indica que la esperanza sigue viva. Parece que los misiles aún no han logrado alcanzarla. ¿Acaso porque no sea detectable en sus radares? Es cierto que se contabilizan numerosísimas víctimas, pero nadie ha podido certificar su defunción, la defunción de la esperanza. Los expertos en estrategia militar han perfeccionado hasta límites insospechados el arte de destruir, pero incluso la misma inteligencia artificial se muestra impotente para acabar con la esperanza que anida en el corazón humano. Pues bien, uno de los libros que más huella dejó en mi corazón en mis años jóvenes fue Cartas del Diablo a su sobrino, escrito por C.S. Lewis durante la Segunda Guerra Mundial. En él, un diablo anciano, llamado Scrutopo, dirige cartas a su inexperto sobrino, que se llama Orugario, explicándole cuáles son las estrategias más eficaces para tentar a los humanos.
Son 31 cartas, ¿no?, que vieron la luz semanalmente en el diario de Manchester Guardian, algunas de ellas coincidiendo con los bombardeos de Londres por parte de Hitler. Los que sois ya veteranos en este programa de Sexto Continente recordaréis que explicamos una por una esas cartas del diablo a su sobrino en una sección de este programa de Sexto Continente. Bueno, y están ahí a vuestra disposición. Y por cierto, publicamos un libro con los comentarios a estas 31 cartas de C.S. Lewis, Cartas del diablo a su sobrino, con el título de No nos dejes caer en la tentación. Bueno, pues bien, voy a lo siguiente. Obviamente, como estaba escrito el libro en tiempos de guerra, la Segunda Guerra Mundial, el tema de la guerra se infiltraba en estas cartas de C.S. Lewis, aunque fuese de manera somera, porque tampoco es que hablase de las guerras, ¿no?, pero sí se infiltraba el tema. Y la cuestión era, ¿es la guerra un escenario propicio para alcanzar el objetivo último de los demonios? Es decir, apartar a los hombres de Dios. Por una parte, todo parece indicar que así es. Dios ama la vida y nos dio el mandamiento del amor fraterno. Esto os mando, que os améis unos a otros como yo os he amado. El diablo, por el contrario, odia la creación, disfruta de su destrucción y se regocija en el odio y la violencia, que son lo más antagónico que hay al mandato de Cristo, ¿no? Y sin embargo, en esas mismas cartas, Scurtopo, o sea, el tío diablo, comparte con su sobrino una preocupación nacida de su larga experiencia diabólica, que ya lo dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y es que, aunque resulte sorprendente, con frecuencia las guerras generan seres humanos menos mundanos e incluso más solidarios. Muchos se vuelcan en ayudar a sus vecinos y a cuantos sufren. Y lo que es peor para el demonio, en medio del peligro, elevan su mirada al cielo y suplican la ayuda divina. Y de este modo los bombardeos terminan siendo paradójicamente un escenario en el que muchas almas se acercan a Dios. También lo dice el refranero, en las trincheras no hay ateos. El diablo anciano, Scurtopo, ama la guerra por lo que tiene de desprecio a la vida y al amor, pero en realidad estima como un terreno más ventajoso para él un escenario en el que los ciudadanos tengan una vida suficientemente prolongada como para llegar a mundanizarse bajo el influjo de la frivolidad y del materialismo, ¿no?, del bienestar. Bueno, pues esta es un poco la primera, en la entrada de la contextualización. O sea que ya C.S. Lewis en su libro decía que aunque la guerra es un instrumento del demonio, se le escapa de las manos al demonio. Y Dios, en su poder, muchas veces hace que las almas se puedan llegar a acercar a Dios, ¿sabes? En este territorio tan del demonio. La guerra es un territorio del demonio. Pero Dios es capaz, ¿sabes?, en estas aguas turbulentas, de acercar las almas a Dios. Por eso digo yo en este artículo. Pues bien, ¿por qué traigo a colación estas reflexiones de la obra de C.S. Lewis? Porque el influjo espiritual de las guerras contemporáneas sigue siendo ambivalente a día de hoy. Es cierto que no son pocos los que están atrapados por el odio. Baste asomarse a las redes sociales. Pero no es menos cierto que el rumbo de los acontecimientos está conduciendo a muchos otros a abrir sus corazones a la esperanza. En medio del desconcierto, cada vez más personas comienzan a percibir que el posicionamiento de la doctrina social de la Iglesia Católica contra la guerra constituye una luz en medio de las ideologías polarizadas y sin sentido. La esperanza cristiana brilla con más intensidad ante nuestros ojos cuanto más densa es la oscuridad. Y este es el caso, ¿no?, en tiempos de guerra. Repito esta frase, La esperanza cristiana o la doctrina social católica brilla con más intensidad cuanto más densa es la oscuridad.
Sabemos que nuestra esperanza cristiana está fundada en la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Ahora bien, no es una esperanza que nos remita únicamente al más allá, es una esperanza performativa, es decir, una esperanza que transforma el presente desde la certeza del futuro, en contraste con tantos discursos marcados por la lógica del poder, ya provengan de líderes políticos, religiosos fundamentalistas o ideologizados o sometidos, ¿no?, a los poderes. La doctrina social católica se presenta como un signo coherente y convincente de la luz que brota del resucitado. Entonces yo he concluido el mensaje con este párrafo. Concluyo como he comenzado. A pesar de tantos escombros de guerra, hay una buena noticia. La esperanza cristiana no ha quedado sepultada bajo ellos. Jesús vuelve a salir victorioso del sepulcro, porque es la mano de Dios la que corre la piedra con la que estaba sellado. Feliz Pascua de Resurrección, que este tiempo pascual nos disponga a acoger la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés. Bueno, este es el mensaje, ¿no? Entonces vamos a ver, yo quisiera ahora un poco desarrollar por qué digo que aquí Dios, en su providencia, en este territorio del demonio, estoy convencido que va a ayudar a muchísimas personas a acercarse a la Iglesia católica. Porque es que esta situación de guerra que vive el mundo está mostrando, está dignificando la Iglesia católica, está dignificando la doctrina social católica. Nos está dando a conocer cuál es la Iglesia fundada por Jesucristo, cuál es la religión verdadera. Voy a intentar desarrollar esto, ¿eh? A ver, lo digo porque vivimos tiempos, ¿no?, en los que la guerra no solo destruye ciudades, también está desenmascarando, ¿no?, las almas. Nos está dejando al descubierto la autenticidad de lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Porque la guerra tiene algo de revelación. Me refiero a que pone al descubierto las contradicciones espirituales. Las deja al desnudo, sin maquillaje, sin excusas, ¿no? Y lo que estamos viendo en el escenario internacional, sí, lo digo especialmente en torno a la guerra de Irán, de Estados Unidos, de Israel, pero no solo, porque el mundo nos hemos olvidado ya de la guerra de Ucrania, fíjate, que la tenemos en Europa, ¿no? En el fondo lo que está ocurriendo es una radiografía espiritual de nuestro tiempo. Esta es una situación en la que se está produciendo una prueba de autenticidad o falsedad de las religiones, señores. Y lo digo abiertamente, ¿eh? No todas las respuestas religiosas ante la guerra están a la misma altura. En algunos sectores, en muchos, del mundo evangélico, estamos asistiendo a algo muy preocupante, ¿no? Se ha pasado de la fe a la idolatría política. Se presenta a un líder, a Trump, como el elegido de Dios, ¿no?, como el ungido, como un instrumento incuestionable, Así. Y claro, si ese líder está puesto por Dios, entonces todo lo que haga está justificado, incluso la guerra, ¿no? Pero claro, esto es sustituir a Dios por un líder. Y la política se reviste de lenguaje religioso, pero no acepta ser juzgada moralmente. Entonces, claro, esto no es tener fe, O sea, si la política se reviste de lenguaje religioso, pero no acepta ser juzgada o discernida éticamente o moralmente, entonces esto es una manipulación, ¿eh? Y por cierto, que ha vuelto a ocurrir el miércoles pasado, tuvo lugar allí en el despacho Oval un encuentro de líderes cristianos de Estados Unidos para hacer un mensaje de felicitación pascual. Eso en Estados Unidos pues es frecuente, ¿eh? Y entonces allí estuvieron representantes de comunidades e iglesias cristianas, y también estuvo el representante como representante de la Iglesia Católica, Bishop Barron, el conocido obispo de Estados Unidos, pues tan presente en redes sociales, ¿no? Y fue un encuentro en el que esto se visualizó al máximo. Estaba allí Trump, y iban pasando, pues pasarían 6-7, ¿no? 6-7 dirigentes, ¿no? Entonces, bueno, pues fue patente que
excepto Bishop Barron, excepto el obispo católico, todos los demás allí hicieron un panegírico, pues un panegírico sin, vamos, sin rubor alguno de tú eres el elegido, Dios está contigo, todo lo que tú hagas y decidas será bendecido por Dios. Una cosa terrible, una cosa terrible. Yo estaba allí presente, vamos, yo pensaba para mí, madre mía, Bishop Barron tiene que estar en este momento aquí. Claro, cuando habló Bishop Barron, claro, él hizo un discurso absolutamente en su sitio, ¿no? Sin hacer ningún tipo de idolatrías para nada. Habló de Jesucristo, habló también de, bueno, bendice a nuestro país, hazlo próspero, pero sobre todo hazlo moralmente recto, dijo, ¿no? Y también dijo, bendice a nuestras tropas, pero que sean justas, ¿no? Y con respecto al presidente, dijo, Señor, dale la prudencia para que sepa conocer tu voluntad y ponerla en práctica. Claro, es que claro, las palabras del obispo católico fueron pues muy distintas, ¿no? No fueron beligerantes, porque claro, porque podía haberle dicho, así, le tenía a 1 metro de distancia, podía haberle dicho, y a todos sus compañeros evangélicos, pues las palabras del Papa del Domingo de Ramos. Dios no escucha las oraciones de los que hacen la guerra. Claro, pero es que si se llega a haber soltado eso ahí, tiene que salir corriendo, ¿no? Pero bueno, obviamente, dijo lo que habló con la corrección, de no idolatrar para nada, sino pedir que Dios, o sea, que entender que la política tiene que responder, no solo tunearse, ¿no? Hacer un tuneo como hoy en día les gusta a algunos, ¿no? Y voy a tunear mi coche, voy a tunear un poco de religiosidad. No, perdón, la política tiene que ser interpelada desde la luz de la revelación, ¿no? Bueno, entonces esto es por lo que se refiere al tema de, claro, la Iglesia Católica se está mostrando pues en otro nivel completamente distinto a las iglesias evangélicas. En el caso del mundo judío, la situación es algo distinta, pero también es digna de fijarnos, ¿no? Porque muchísimos líderes religiosos judíos también están bendiciendo las acciones militares del Estado de Israel, lo que ha ocurrido en Gaza, y lo que está ahora, la invasión del Líbano, esa guerra abierta, ahora el ataque a Irán, interpretándolo en clave de defensa, claro, algo infumable, ¿no? Pero también hay rabinos, ¿no?, que alzan la voz contra la guerra, los hay. El problema es que esas voces no tienen una autoridad que unifique, que articule una palabra común. En el judaísmo no hay una palabra común. Y entonces ocurre algo muy humano, que la verdad queda dispersa, porque donde no hay una voz reconocida, lo que hay es una suma de opiniones, ¿no? Y en tiempos de guerra eso se traduce en confusión. Esto entre los judíos. Y si miramos al mundo musulmán, todavía la fractura es más evidente. Chiíes contra suníes. Irán frente a los países vecinos, ¿no?, lanzándoles misiles. Y los países suníes pidiéndole a Trump que acabe con los chiíes, ¿no? Y esto sin olvidar el drama del fundamentalismo, ¿no?, del terrorismo del Islam, que no es pequeña cosa, Me estoy refiriendo pues al Estado Islámico, etcétera, ¿no? Es decir, cuando Dios es invocado por bandos enfrentados, a ver, el problema no está en Dios, sino está en quienes lo invocan indebidamente, ¿no? Porque Dios no puede ser un argumento para matar en direcciones opuestas. Eso es ridículo. Y algo parecido ocurre en el mundo ortodoxo, Lo estamos viendo en la guerra de Ucrania. Iglesias que comparten liturgia, tradición, sacramentos y sin embargo se disponen a bendecir ejércitos contrarios. Pues el patriarcado de Moscú a defender a Putin y los otros a defender
a, pues, bueno, pues al presidente de Ucrania o del país de turno, ¿no? O sea, cada iglesia ortodoxa sirve al gobierno de su país. Entonces, la pregunta es, ¿puede Dios escuchar dos oraciones que se contradicen de raíz? Este riesgo es evidente, ¿no? Cuando la iglesia se identifica con la nación, acaba sirviendo a sus intereses, incluso cuando esos intereses pasan por la guerra. Y en medio de todo este panorama, pues aparece, por eso digo yo que Dios es capaz de tener un designio hasta en el territorio del diablo, que es la guerra. Aparece la Iglesia Católica. Y no porque nosotros seamos mejores, que somos pecadores, profundamente pecadores, sino por algo clave. La catolicidad, la universalidad de la Iglesia, que no depende de un Estado, no pertenece a un bloque político, no se identifica con un nacionalismo. Y esto nos permite algo muy importante, ¿no? Mantener una palabra moral coherente, incluso cuando esa palabra resulta incómoda. Una palabra que en lo esencial es clara. No a la guerra como solución, sí a la dignidad inviolable de toda vida humana, sí al respeto del derecho internacional, sí a la protección de los inocentes, sí al desarme, sí a la paz. Que no es una postura ingenua, señores, que no es un pacifismo superficial, es una visión profundamente evangélica, porque el Evangelio no legitima la violencia como un camino ordinario, porque el fin no justifica los medios, porque ninguna causa, por justa que se proclame, puede construirse sobre la muerte de los inocentes, ¿no? Y entonces aquí resuena con fuerza la frase de León XIV, ¿no? Que fue tremendo, ¿no? Que el Papa dijese: Dios no escucha las oraciones de los que hacen la guerra. Menuda la que soltó el Papa ahí. Es una frase incómoda, directa y profética, porque rompe con una tentación muy humana, ¿no? La de querer tener a Dios de mi parte, mientras hacemos exactamente lo contrario de lo que Él nos pide. Menuda blasfemia, ¿sabes? Queremos que Dios bendiga nuestras decisiones, incluso cuando éstas están llenas de destrucción. Queremos un Dios que nos legitime, no un Dios que nos llame a la conversión. Pero es que Dios no se deja manipular, ¿sabes? Y entonces todo esto nos lleva a un criterio muy sencillo. Por sus frutos los conoceréis. Esta es una frase del Evangelio, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Bueno, vamos a distinguir, vamos a comparar las religiones. No se nos va a conocer por nuestros discursos, por nuestros símbolos. Se nos va a discernir por nuestros frutos. ¿Qué produce una religión cuando se enfrenta a la guerra? ¿Promueve la paz o justifica la violencia? ¿Defiende al inocente o lo sacrifica en nombre de una causa, ¿no? ¿Busca la reconciliación o alimenta el odio? Porque la verdadera religión no solo se mide por lo que proclama, sino por lo que engendra. También por lo que proclama, obviamente, ¿no? Y quizás estamos viendo uno de los momentos de la historia en los que todo se aclara. En medio de la oscuridad de la guerra, Dios hace luz. Las máscaras caen, en los que se ve con más claridad quién sirve a Dios y quién se sirve de Dios. Que hay una diferencia ahí, sutil, pero es determinante. Una cosa es servir a Dios y otra cosa es servirse de Dios. Desde luego, es un momento duro este, Yo me pongo en el pellejo de Bishop Barron en esa reunión del 1 de abril en la Casa Blanca, al lado de todas las iglesias evangélicas, y digo: vaya papel, madre mía. Un momento incómodo al máximo, pero muy revelador. Y aquí nosotros teníamos todos, el que esté libre de pecado, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿yo estoy utilizando a Dios para justificar mis ideas o estoy dejando que Dios juzgue mi vida? A ver, una cosa u otra. Aquí hay una línea divisoria. Ahí se decide todo. ¿Yo estoy utilizando a Dios para justificar mis ideas
o le dejo a Dios que me interpele y que juzgue mi vida. Por lo tanto, digámoslo claramente, ¿no? O sea, Dios tiene un designio. Cuando la religión se pone al servicio de la guerra, traiciona a Dios. Y entonces cuando la religión se pone al servicio de la paz, revela el rostro de Dios. Y en este momento creo que la Iglesia Católica, en el panorama internacional, y además con la llegada de un nuevo Papa, el Papa León XIV, que encima es norteamericano, pues ¿qué queréis que os diga? Me parece que Dios aquí tiene un plan. Dios tiene un plan, ¿eh? Y es capaz de servirse de Donald Trump, con perdón del ripio. Sí, Dios tiene un plan para mostrar cuál es su iglesia y dónde está la voz de Jesucristo que sigue clamando, ¿no? En este momento de la historia, en el año 2026, y nos dice: convertíos y creed en el Evangelio. Raza de víboras, convertíos, creed en el Evangelio. Mirad que está próximo en el momento en que compareceréis delante de Dios. Bueno, estamos, por lo tanto, volviendo a escuchar la llamada de Jesús a la conversión, a la conversión. Es un momento histórico increíble, increíble el que estamos viviendo. Fijaros cómo estás el mundo ardiendo, que decía Santa Teresa de Jesús. Estás el mundo ardiendo, ¿eh? Y aquí tenemos una llamada del Papa, que ayer mismo redobló con una fuerza tremenda, ¿no?, en el domingo de Pascua, llamando nuevamente a la paz y haciendo un llamamiento a la no manipulación del nombre de Dios al servicio de la guerra. Mientras que el presidente Donald Trump enviaba ayer a redes sociales pues un mensaje tremendo, que hasta me da un poco vergüenza leerlo aquí, pero bueno, lo voy a leer, ¿no? Me envió a redes sociales el siguiente mensaje: el martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes. Todo en uno, en Irán. Se refiere a que ha hecho un ultimátum de que si el martes no se abre el estrecho de Hormuz, él va a atacar los puentes y las centrales eléctricas, ¿no? Y dice en su mensaje: no habrá nada igual. Abrid el puto estrecho, locos cabrones, o vais a vivir en el infierno. Alabado sea Alá. Presidente Donald Trump. Claro, uno escucha este mensaje y dice: esto lo escribe el presidente del país más poderoso del mundo. Pero bueno, ¿pero dónde estamos? Pero es que tenemos un problema de salud mental. Pero es que si lo que pasaba con Biden, que le fallaba la salud mental, si es que es obvio que es lo que está pasando ahora. Pero ¿cómo es posible que los destinos de un pueblo estén en manos de alguien que tiene este nivel de desequilibrio? ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues es un momento en el que el demonio aprieta, pero también en el que en medio de la oscuridad se hace luz, luz para discernir, y la Iglesia Católica y la voz de León XIV, como digo, un norteamericano, creo que en este mundo pues nos está verdaderamente, ¿no?, pues conduciendo para entender que el Evangelio es la esperanza. No solamente es una decoración, no, para actos públicos solemnes. No, el Evangelio es la esperanza de este mundo y en él estamos todos interpelados a la conversión. Vamos a tener un momento de oración y con Atenas escuchando el canto Vive Jesús. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor.
verdaderamente ha resucitado y vive con nosotros. Vamos adelante y quiero compartir con vosotros, no nos queda mucho tiempo, pero voy a compartir dos intervenciones judiciales importantes que han acontecido esta semana pasada en Estados Unidos, y la verdad es que las dos en la buena dirección, y nos alegramos mucho de ello. Una de ellas es que en el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha vapuleado, ¿no?, una ley del estado de Colorado, que era una ley antiterapias que prohibía el acompañamiento terapéutico a personas con inclinaciones homosexuales. La típica historia de que se prohíbe, también creo que en Estados Unidos eso acontece, creo que son en 12 estados. Aquí lo conocemos de sobra, porque tenemos en España, ¿no?, una ley trans y LGTB estatal aprobada en el año 2023, en la que se prohíbe el acompañamiento a personas con inclinaciones homosexuales que quieren ser acompañadas, pues para vivir en castidad, y para de alguna manera reconducir su tendencia desde el punto de vista de la antropología cristiana. Entonces eso, prohibido, ¿sabes? Prohibido. Y además no únicamente la ley española, sino que también ha habido varias normas autonómicas en años anteriores que han ido en esa línea. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid está la llamada Ley Cifuentes, que aprobó el Partido Popular cuando era Cristina Cifuentes la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que castiga con 45.000 euros las terapias que pretendan no incidir en la orientación sexual de las personas. Bueno, una auténtica locura, locura, una injerencia increíble, ¿no? Bueno, estamos en esas. Bueno, pues claro, pues en Estados Unidos ha habido una intervención del Tribunal Supremo muy importante, con un dictamen de 8-1 entre sus jueces, lo cual es muy interesante, porque quiere decir que también ha habido, si la sentencia ha sido 8-1, quiere decir que también ha habido miembros del tribunal elegidos no solo por los republicanos, sino también por los demócratas, que han votado en contra de esa ley de Colorado, de esa ley que prohíbe, ¿no?, las terapias o el acompañamiento psicológico a las personas homosexuales, ¿no? El asunto era un caso, ¿no?, de esos de Chiles contra Salazar. Caley Chiles es una cristiana que ofrece asesoramiento y consejería a familias, también a menores, acompañados por sus padres, por supuesto, ¿no?, que no están contentos con sus sentimientos homosexuales o sufren disforia de género y piden que alguien les acompañe, ¿no?, para poder reconducirlo o para poder vivirlo en castidad, no para hacer la lectura LGTB. Y entonces, ¿qué es lo que ha dicho el Supremo? Pues que es una barbaridad que haya una ley que prohíba que alguien vaya a un psicólogo, a un terapeuta, a un acompañante espiritual y que le pida ayuda, que eso va en contra de la libertad de expresión. O sea, el juez Neil Gorsuch, dentro del Tribunal Supremo, en nombre de la mayoría, redacta la sentencia y dice: la Constitución no protege el derecho a hablar, solamente el derecho de algunos a hablar libremente, protege el derecho de todos. Entonces, si una terapia es hablar, ¿cómo podemos prohibir hablar? Vamos a ver. O sea, ¿cómo es posible que se puede prohibir hablar? Hablar de nosotros mismos. O sea, es increíble, ¿no?, que se esté cercenando. Si es para decir otro tipo de ideologías, tienes derecho a decir lo que quieras, ¿no? Pero fíjate, para poder hablar, y además para poder hablar en la intimidad de un encuentro con un psicólogo, prohibido. Pero aún estamos locos, Entonces, ese es el argumento principal que utiliza el Supremo a la hora de decir, bueno, sí, pero están ustedes prohibiendo hasta la libertad de expresión. Los obispos católicos
de Estados Unidos, especialmente los de Colorado, han difundido un comunicado agradeciendo esta decisión del Tribunal Supremo, asegurando que continuarán defendiendo los derechos de los padres y la libertad religiosa, basándose, ¿no?, pues en este precedente en el que el Tribunal Supremo dice: respétese la libertad de expresión, ¿no? Bueno, es una perspectiva también, ¿eh? Dicen los obispos: si la libertad de expresión garantizada por la primera enmienda protege esto, ¿no?, el poder expresarse, sin duda es el derecho a buscar y ofrecer asesoramiento en cuestiones cruciales de la existencia humana. Yo quiero tener un acompañamiento en cuestiones cruciales, en mis heridas, etcétera, que por cierto no tienen por qué ser exclusivamente en materias de inclinación homosexual, sino que pueden ser en materias de problemas matrimoniales, en materias de duelo, de hábitos de vida, de adicciones. Oiga, yo quiero hablar con un terapeuta, ¿me quiere usted dejar en paz? O sea, yo no voy a poder hablar con un terapeuta si tengo pues cualquier cuestión con la que yo estoy sufriendo. ¿Usted me va a impedir a mí hablar eso? Es que si nos dicen que íbamos a llegar a esto, es que no nos lo creíamos, hace X años, ¿no? Bueno, entonces, pues creo que es una sentencia importante, ¿eh? Es una sentencia importante en la que el Supremo de Estados Unidos, ahora esto tendrá que ir avanzando más, porque estas batallas legales, claro, aquí en el fondo se ha hablado sobre el caso de Colorado. Ahora tendrá que irse extendiendo esto a los demás estados, a los demás estados. Bien, esta es una de las sentencias de las que quería hablaros. Y ha habido otra importante, que ha sido, pues creo que ha sido del martes, que ha sido, esta más que sentencia, ha sido como unas primeras medidas cautelares en las que se ha dado una orden judicial contraria al gobierno de Estados Unidos y favorable a Anthropic. Recordaréis que en este programa yo hablé de Anthropic, que es una empresa de inteligencia artificial en Estados Unidos, pues quizás la primera, que había sido contratada por el gobierno de Trump, pues para llevar adelante sus planes de defensa, de guerra, ¿no? Y bueno, pues ha habido un momento en el que han chocado, ¿no?, la empresa de Anthropic con el gobierno. ¿Por qué? Pues porque Anthropic se le pidió, ¿no?, que levantase una especie de límites éticos que tenía la inteligencia artificial de Anthropic. Límites éticos que sobre todo era que la empresa exigía que hubiese humanos que tomasen la responsabilidad de decisiones, ¿no?, a la hora de disparar, etcétera, etcétera. Y el gobierno de Estados Unidos no quería nada de eso, quería que la inteligencia artificial lo hiciese todo, ¿eh? Entonces, se rompió con Anthropic, y además no únicamente se rompió con Anthropic, sino que se le declaró empresa, digamos, de lista negra para los intereses de Estados Unidos, y se le expulsó de todos los contratos que pudiese tener con la administración pública. Vamos, casi considerarles ustedes son traidores a la patria, ¿no? Y entonces se rompen todos los contratos de Anthropic. O sea, eso fue tremendo, ¿eh? Bueno, pues fijaros lo que ha ocurrido, ¿eh? Anthropic, claro, recurrió a los tribunales y alucino lo rápido que han respondido en 2 días, ¿no? En 2 días, después de recurrir a los tribunales, han hecho una cautelar, ¿no? Una cautelar en la que pues se afirma claramente que es ilegal eso de meterles en una lista tal, y que por supuesto habrá que ver qué derecho de indemnización tienen, pues porque se les haya roto el contrato de esa manera, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera se están como preservando los derechos de la empresa, porque se entiende que la empresa no ha actuado incorrectamente, no como traidora a la patria, sino queriendo defender unos valores éticos. Y esto es muy interesante, señores, muy interesante, ¿eh? Para empezar, que me gustaría conocer a los responsables de Anthropic, porque me quito el sombrero de haber hecho una cosa así perdiendo miles de millones, ¿eh? Y claro, aquí entramos en una cuestión que es fundamental, que es la cuestión de ¿se puede
se puede hacer de la inteligencia artificial la responsabilidad última para ir a la guerra. ¿Se puede hacer eso? Porque es que hay un umbral que la humanidad siempre ha temido cruzar, ¿no? Aquel en el que la decisión de quitar la vida deje de pasar por la conciencia humana, ¿eh? Y hoy, con el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada al ámbito militar, ese umbral, pues claro, es una posibilidad, no es ninguna hipótesis lejana, es una posibilidad real. Es terrible, ¿no? Si la Primera Guerra Mundial pues fue la guerra del gas mostaza, de las ametralladoras, de los obuses, la Segunda Guerra Mundial fue la guerra de los carros de combate, de los portaaviones, la guerra del Vietnam fue la guerra del napalm o de la gente naranja. Esta Tercera Guerra Mundial que estamos viviendo, ¿no?, por partes, como decía el Papa Francisco, pues es la guerra de la inteligencia artificial, en buena medida, ¿no? Entonces, claro, esto es algo tremendo, ¿no? Es algo tremendo porque si es una máquina quien decide sobre la vida o la muerte, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Quién responde por un error, por una identificación equivocada, por una vida inocente truncada? Si tú le has pegado un bombazo a una guardería de niños, ¿quién responde ahí? La guerra, con toda su crudeza, siempre ha estado vinculada a la conciencia de quien ejecuta la acción. Y claro, la inteligencia artificial no duda, no tiene conciencia, no conoce la compasión, ni el arrepentimiento, ni la culpa, ¿eh? Y además hay algo que es clave, que esto genera banalización de la guerra, porque cuando el coste humano se percibe como algo distante, porque es un algoritmo el que lo decide, la tentación de recurrir a la violencia aumenta. La guerra se vuelve como más limpia, en apariencia, más fácil de iniciar, y claro, y más peligrosa, claro, más peligrosa. Porque si eres tú el que tienes que asumir responsabilidades, te lo piensas 3 veces. Si los va a asumir la inteligencia artificial, no te lo piensas y te tiras a la guerra fácilmente, ¿sabes? Entonces, en esta cuestión nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho. La tradición moral, ¿no?, también la cristiana, por supuesto, no ha insistido sobre la centralidad de la conciencia, ¿no? Porque cuando el ser humano abdica de su responsabilidad moral en una máquina, no solo pierde el control, en el fondo pierde dignidad. En el fondo la pregunta es sencilla, aunque parezca incómoda, ¿no? ¿Queremos un mundo en el que nadie sea directamente responsable de la muerte de otro, porque esa responsabilidad se ha diluido en un sistema automático? ¿Queremos ese mundo? Oye, pues si la respuesta es no, yo no quiero ese mundo, pues entonces es el momento de defender las cautelas éticas. Tiene que haber cautelas éticas, aunque incomoden, aunque ralenticen, aunque supongan renuncias. O sea, ese día ha llegado, señores. Yo creo que en nuestras batallas tenemos que poner cautelas éticas a la aplicación de la inteligencia artificial, pues al mundo militar. Tiene que haberlo. Y eso es lo que Anthropic, esa gran empresa de Estados Unidos, había hecho, que es para quitarse el sombrero, como digo. Es para quitarse el sombrero. Estamos viendo también, en medio de este caos, estamos viendo personas que son capaces de dimitir, que se les destituye, que se les lleva tal, pues por la conciencia ética. Ojo, que también esto dice mucho, ¿no? Dice mucho de un mundo que parece que todo el mundo se vende al materialismo, y sin embargo hay personas que dicen, oye, que yo voy a tener que responder delante de Dios. Bueno, pues como veis, esto no ha hecho más que empezar. Obviamente esa decisión del tribunal en el que ha parado los pies a esa persecución contra Anthropic, pues es muy, muy importante, pero es el primer pasito. Es unas cautelares diciendo, ojo, a estos nada de meterlos en la lista negra, nada de perseguirlos ahora militar, o sea, policialmente, como si estos fuesen unos traidores a la patria, y ahora de repente no. Fíjate tú, Pero claro, ahora tiene que seguir adelante ese asunto sobre qué indemnizaciones, qué tal, qué cual, una cosa tremenda, ¿no? A nosotros lo que nos importaba, obviamente, no son tanto los derechos económicos de Anthropic, sino lo que nos interesa es la batalla moral, ¿no? La batalla moral que está detrás de esto. Bueno, termino diciendo, feliz Pascua de Resurrección. Se me ha ido mejorando un poco la voz
según hemos comenzado, ya disculparéis, pero se me ha ido mejorando poco a poco. O sea que hablar desgasta, pero curiosamente también templa. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que el hablar desgaste la voz, pero según vamos hablando vayamos templándola? Es que es curioso esto, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, feliz Pascua de Resurrección, ¿eh? Os doy mi bendición a todos vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.